Bienvenidos al episodio 1 del podcast de RCG Ecuador. Hoy nos acompaña Francisco Flores. Los anfitriones de hoy somos Sebastián Ayala y Juan Zurita. Francisco es profesor asociado de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, e investigador asociado de la Universidad de Oklahoma de Estados Unidos. Este es un conversatorio sobre la situación de la bioinformática en Ecuador en torno a la educación, tecnología y las relaciones entre instituciones del país y la comunidad científica. Primero vamos a conocer un poco más sobre la experiencia de investigación de nuestro invitado. Francisco ha realizado investigaciones relacionadas con la biodiversidad, fitopatología, bioinformática, biología molecular y biología sintética. Actualmente es el tutor del grupo de biología sintética IGEM en la ESPE y ha estado involucrado en varios proyectos para promover la bioinformática en el Ecuador. Para empezar, vamos a ir por la sección de preguntas generales. Entonces, quisiéramos tener una idea sobre el estado de la bioinformática y biología computacional como área de investigación en el Ecuador. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que estamos en un punto inicial, intermedio o estamos bastante desarrollados en esta área de investigación en el país? Desde mi perspectiva, yo creería que estamos en un punto inicial. Y bueno, antes que nada, también agradecerles por la oportunidad de esta entrevista y por el trabajo que están haciendo, porque justamente es parte de la semilla, ¿no? De iniciar algo en lo que se puede ir trabajando y robusteciendo con el apoyo de los estudiantes, de los docentes en el área bioinformática, pero definitivamente estamos empezando. Como ustedes conocen, se intentó hacer una red de bioinformática que tuvo su duración y tuvo una cantidad de integrantes importante de las principales universidades del Ecuador, pero en general la mayoría de nosotros somos más que nada usuarios de programas, ¿no? Generamos pocos programas bioinformáticos, los usamos, eso sí, entonces nos falta desarrollar todavía bastante la bioinformática aquí en el país. Para acotar algunos datos al respecto, de acuerdo a una revisión sobre la bioinformática en América Latina, en la que se obtuvieron datos sobre el número de publicaciones en este tema en 20 países de la región, obtenidas de la base de datos de Web of Science, en el periodo de 1991-2006, en el Ecuador se publicaron 15 artículos en bioinformática, lo que representó un 0.71% del total de artículos publicados en Latinoamérica en este periodo. Además, en este estudio se realizó una normalización, considerando la población de cada país y el porcentaje del Producto Interno Bruto invertido en desarrollo e investigación, obteniendo para Ecuador un índice de 0.72, considerando los datos del país, lo que nos ubicó en el puesto 18 a nivel regional. Se debe considerar que en este estudio hay varios sesgos por cómo se buscan los artículos, pero es una primera impresión la cantidad de artículos que tenemos, ¿no? En otro estudio, en el que se hizo un análisis similar, pero a nivel mundial, considerando los datos del número de publicaciones de la Web of Science disponible hasta 2019, en el Ecuador se publicaron 40 estudios de bioinformática, con lo que se obtendría un índice de 1.93 de artículos por porcentaje de inversión en desarrollo e investigación per cápita. Por tanto, a pesar de que en los últimos 3 años ha habido casi un triplicado del número de investigaciones en esta área de investigación, todavía estamos lejos de los resultados obtenidos por otros países de Latinoamérica y en el mundo en general en esta área. Interesantes los datos que presentan y sí nos dan una idea general de dónde estamos, ¿no? Y claro, habría que ver los métodos que se utilizaron porque en realidad entramos en un tema en el que en un momento no va a haber distinción entre lo que es bioinformática y ciencias biológicas, ¿no? Vas a tener que usar bioinformática en ciencias biológicas, sí, porque sí, y ya no va a haber esa distinción de si un artículo es netamente biológico, biotecnológico o bioinformático, porque se van a unir las dos, ¿no? Entonces, claro, imagino que estos estudios son un poco complicados de discernir qué es una publicación bioinformática, pero sin duda nos da una idea de que nos falta mucho a nosotros como país. De acuerdo a algunos reportes que hemos revisado, en cada país hay áreas de la bioinformática que tienen mayor popularidad entre la comunidad científica. Por ejemplo, en Argentina y Chile hay muchos grupos que se dedican a la bioinformática estructural. Además, hay varios centros en donde se puede llevar a cabo experimentos donde se pueden obtener datos de estructuras de proteínas y los científicos locales pueden hacer análisis computacionales pertinentes. Por otra parte, en México y Brasil se realizan muchos proyectos de genómica y otras ómicas que datan de hace décadas.
En este sentido, yo los veo un poco más independientes, ya que no esperan a que alguien en algún lugar del mundo reporte una estructura de proteína o publiquen la secuencia de un genoma. ¿Crees que en el Ecuador hay alguna línea de investigación en bioinformática general que se siga por varios grupos o no existen estos intereses comunes? Yo te puedo hablar desde lo que conozco porque, bueno, tuve la oportunidad de compartir y de conversar con varias personas que están trabajando en temas bioinformáticos justamente por el momento en que todas estas personas confluyeron en la red que se llamaba la REBIN, la red de bioinformática del Ecuador. Y yo diría que tal vez en general lo que la mayoría de gente está haciendo es análisis filogenéticos, no de un grupo de organismos específicos, sino en general. Tal vez esa es la rama bioinformática en la que hay más gente trabajando en el momento en el país hasta donde yo conozco. De acuerdo al estudio de la bioinformática de Latinoamérica mencionado antes, en esta región existe una tendencia de la comunidad científica que trabaja en bioinformática a producir investigación relacionada con medicina y microbiología. Se me ocurre que esto tiene relación con la gran cantidad de enfermedades tropicales que se dan en Latinoamérica. Además, analizando el reporte sobre el estado de la biología computacional en Colombia de 2017, notamos que en este tiempo, en este país, la investigación de bioinformática estaba enfocada prioritariamente en el sector agrícola. ¿Piensas que en el Ecuador hay algún tema específico como agricultura, medicina u otro en el que se realice más investigación en bioinformática? Puede ser, o sea, igual nuevamente desde mi perspectiva, yo soy fitopatólogo, entonces he trabajado con algunas personas que están en el área y los estudios a nivel bioinformático en lo que es fitopatología, de alguna forma son accesibles para nuestro medio, porque se puede decir que trabajar con plantas es más sencillo que trabajar con humanos, hay menos impedimentos, las inversiones necesarias son menores, entonces el acceso a la información propia de nuestro país para hacer análisis bioinformáticos tal vez es más amplia a nivel de plantas y principalmente en agentes patógenos de plantas se está haciendo bastantes cosas. Y yo creo que tiene que ver con la realidad de nuestro país. Hay una dificultad, hay trabas en el acceso a recurso genético. Tal vez ustedes están enterados de lo que se requiere para obtener datos de secuencias en nuestro país, ¿no? Es necesario firmar un contrato marco de acceso a recursos genéticos. Si uno quiere secuenciar afuera, que normalmente es lo que se hace falta un permiso de exportación. Todos estos trámites son complicados y toman tiempo, y el tiempo es dinero, y el tiempo es lo que nos falta a la mayoría de investigadores. Entonces, nos quedamos cortos en la generación de datos. Entonces, lo que podemos acceder tal vez es con menor dificultad, porque no necesitamos tampoco un comité de ética a la información de plantas. Pero claro que hay grupos que también están trabajando en humanos, pero claro que eso requiere un poco más de esfuerzo, tiempo y dedicación para acceder a esa información. Ahorita vamos a ir a la parte de la sección de preguntas sobre los aspectos sociales de la bioinformática. Hemos visto que la colaboración interinstitucional entre universidades, instituciones del sector público y empresas privadas ha sido determinante para el desarrollo de la bioinformática en varios países. Con respecto a la colaboración entre diferentes universidades y otros centros de investigación, un ejemplo adecuado es el trabajo hecho en Holanda por el Netherlands Bioinformatics Center, un instituto creado en 2003 como parte del Netherlands Genomics Initiative. Desde el momento de su creación, este centro tuvo como miembros a la mayoría de universidades e instituciones de investigación del país, realizando proyectos conjuntos con un gran alcance para tratar de solucionar diferentes problemáticas del país. ¿Cómo ves que ha sido la colaboración entre universidades para la ejecución de proyectos conjuntos en bioinformática en el Ecuador? Bueno, aquí dentro del país, a nivel nacional, yo diría que tal vez la entidad que ha dado un apoyo y un empuje para que haya colaboración entre universidades de SEDIA. Y dentro de los proyectos de SEDIA, nosotros hemos participado en un par con enfoques bioinformáticos. Entonces, sobre todo uno de ellos, la intención era montar una plataforma de secuenciación aquí en el país para generar los datos de secuenciación masiva y hacer también el análisis, ¿no es cierto? Hacer todo el pipeline, se puede decir, de análisis bioinformático y generación de datos
dentro del país, justamente por las dificultades que conllevan todo este tema del contrato marco de acceso a recursos. Si es que se hiciera en el país, pues se solventarían algunos de los problemas que impone este contrato, pero a la final, después de haber hecho toda esta colaboración, claro, llegamos a una conclusión que se veía venir desde un principio, ¿no? Que el costo es prohibitivo. El costo de secuenciar aquí, de generar nuestros propios datos, puede ser entre 5 a 7 veces más que mandar afuera. En algunos casos, hasta 10 veces. Entonces, eso nos complica. Yo entiendo que ya se está dando un poco, ya está dando un servicio de secuenciación masiva paralela, pero a nivel de secuenciadores MySeq, y hay también secuenciadores mini-ion que están funcionando por ahí en algunas universidades, que nos permiten obtener datos de una forma un poco más accesible. Pero si queremos hacer, por ejemplo, proyectos de genomas grandes, necesitamos máquinas ya más grandes, ¿no? Tecnología Illumina de máquinas más grandes, o PacBio, que es mucho más costoso, y eso, definitivamente tenemos que llegar a eso para poder establecer colaboraciones significativas entre entidades, ¿no? O sea, generar nuestros propios datos y que haya gente que entre con su experticia en diferentes ámbitos para colaborar entre universidades. Mientras no logremos de eso, mientras no logremos generar nuestros propios datos, yo le veo un poco complicada la colaboración, sobre todo porque la mayoría de grupos que hacen bioinformática un poco hacen data mining. Entonces, claro, para hacer data mining normalmente yo no dependo de otra universidad, ¿no es cierto? O de algún colaborador cercano. Pero si es que ya estamos hablando de recursos propios del país, pues ya hay gente que es más especializada en cierto tipo de organismos y puede aportar con eso, o puede haber una universidad que tenga las capacidades de secuenciación y puede apoyar con eso, universidades que tengan las capacidades de supercomputación y puede apoyar con eso. Entonces ahí van confluyendo un montón de situaciones que darían como resultado una colaboración más amplia entre universidades en temas bioinformáticos de aquí en el país. Con respecto a la colaboración entre la academia e instituciones del sector público para realizar proyectos de bioinformática, un ejemplo de éxito ha sido el caso de Brasil. En 1951, el gobierno de este país creó el National Research Council y el National Agency for Scholarly Advanced in Scientific Research. La primera agencia se enfocó en promover el avance de proyectos científicos colaborativos mediante financiamiento, mientras que la segunda organización se enfocó, en cambio, en dar becas a personas que quisieran ingresar a programas de doctorado y de postdoctorado en el país o en el extranjero. Algo básicamente similar a lo que pasa con Cenecit. Además, en Brasil se crearon programas como el PRONAV y el PSDCT, enfocados en el desarrollo de biotecnología en los años 80. Así, el Brasil creó una comunidad de científicos altamente entrenados que ha tenido un gran impacto desde aquel entonces en la comunidad científica. Además, debido a estos esfuerzos, Brasil es hoy en día un país de Latinoamérica que posee más publicaciones en bioinformática y lidera varios proyectos regionales en este tema. En Ecuador, aunque hemos visto un auge de una nueva comunidad de científicos, no es claro cómo podríamos compararnos con otros países en donde los esfuerzos gubernamentales han tenido un gran impacto en la sociedad. Tomando en cuenta esto, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido la relación entre la academia e instituciones del sector público para la realización de proyectos en bioinformática? Dentro de proyectos netamente como bioinformáticos, no conozco muchos casos de este tipo de interacciones con instituciones públicas. Sé que se hacen, por ejemplo, análisis de microbiomas con hospitales públicos y análisis informáticos relacionados con eso. Con el Ministerio del Ambiente también estuvimos trabajando por un tiempo en predicciones de interacción de las proteínas de SARS-CoV-2 que interactúan con proteínas humanas y cómo podrían interactuar con proteínas de otros animales. Se estuvo trabajando en eso, pero se quedó un poco pausado. Tenemos un problema en todo lo que es la empresa pública, incluyendo lo que es la academia, ¿no es cierto?, las universidades públicas, y es un problema burocrático muy arraigado. Pues tanto las personas que están trabajando en el sector público, ¿no es cierto?, en las instituciones públicas, dentro de la academia, en el momento que queremos comenzar a colaborar, se nos viene un papeleo encima que se nos hace difícil de sobrellevar. O sea, si queremos sacar un proyecto y queremos comprar algo para comprar puntas de micropipeta, tenemos que imprimir una resma entera de papel, incluyendo a veces hasta manuales de uso. Entonces, el sistema de compras públicos no ayuda en nada a la academia y a las posibles colaboraciones entre instituciones públicas. Cada minuto de tu tiempo tiene que estar justificado con algún acta de que existió la reunión. Cada cosa tiene que estar documentada. Entonces, en lo que terminamos es en que tenemos más tiempo perdido en hacer papeles que en la propia investigación. A veces nunca llegamos ni a la investigación y solo nos quedamos en hacer papeles. Para mí es el problema neurálgico de poder lograr hacer proyectos que realmente tengan impacto, proyectos científicos que tengan impacto en la sociedad, ¿no? Desde el área
pública, la necesidad de tanto papel para justificar que estamos trabajando. Tomando eso en cuenta, ¿cuál crees que es el rol de las organizaciones gubernamentales en el desarrollo de la bioinformática en el Ecuador? ¿Es necesario un reglamento, ley o algo más para poder focalizar la inversión pública en proyectos de esta área de investigación? Y también, digamos, ¿cuál es la dependencia que tienen ustedes del dinero que les da el Estado para hacer investigación? ¿Es esa, digamos, lo que les ata a ustedes a la parte burocrática? La primera parte que preguntaba si es que debería crearse un reglamento, o sea, específicamente para el tema bioinformático no creo, o sea, bastaría con que se respete lo que ya está determinado, ¿no? Que hay un porcentaje que debería destinarse para investigación en general, y si se respeta eso, pues podríamos avanzar. Y aunque, digamos que se trate en las universidades de tener un porcentaje de dinero destinado a lo que es investigación, lograr que eso se gestione o gestionar eso es un dolor de cabeza. Entonces, claro, a veces hay recursos, pero esos recursos terminan no siendo utilizados por lo difícil que es lograr comprar cosas, que es lograr gestionar, qué sé yo, la compra de un software pagado, bastante complicado. Y lo que terminamos la mayoría de nosotros es rindiéndonos ante el sistema y a la final trabajando bajo nuestros propios medios, incluso bajo nuestro propio tiempo, trabajando los días de vacaciones, que son los únicos que quedan para hacer algo significativo, porque hace falta tiempo continuo para concentrarse en algo. Damos días enteros, semanas enteras para concentrarnos en algo, y eso es lo que el sistema no lo entiende. Entonces, si es que no lo ven a un profesor dando clases, no lo ven a un profesor asistiendo a defensas de tesis, no lo ven con un montón de tesistas, no lo ven haciendo gestión burocrática, piensan que no está trabajando, mientras que el trabajo del científico es realmente pensar y darle vueltas a las cosas para resolver problemas, ¿no? Pero eso hace falta tiempo. Entonces sí dependemos del dinero del Estado mucho, pero por suerte en la parte de informática tenemos un poco esa salvedad de que hay muchos datos libres, hay mucho software libre, podemos utilizarlo a nuestro favor para generar un poco de ciencia. Ahora, ¿crees que las becas de posgrado otorgadas por la CENESID han tenido efectos positivos para el desarrollo de la bioinformática en el Ecuador? Si no es así, ¿en cuántos años crees que se vean frutos de esta iniciativa? O sea, definitivamente sí ha tenido una influencia fuerte. Yo en mi época que estudiaba, también estudié biotecnología y vemos la materia de bioinformática. Todavía no estaba claro aquí qué era la bioinformática. Bueno, aunque en este momento tal vez a nivel mundial si preguntamos a alguien nos va a dar conceptos diferentes de lo que es bioinformática, ¿no? Pero ya se va moldeando un poco el concepto general y ya vamos entendiendo qué es, para qué sirve y cómo funciona. En mi época estudiante eso no existía. El hecho de que muchos estudiantes han podido irse a formar afuera en posgrados específicos de bioinformática definitivamente ha ayudado a que haya un empuje aquí en el país. Yo he visto varios que han tenido que buscar salir del país de cualquier forma porque no han encontrado ninguna oportunidad aquí. Eso es lo lamentable, se ha hecho una inversión bien fuerte. Si hubieran dado las condiciones para que esa gente se quede, pues sí hubiéramos tenido un impacto realmente importante, pero en este momento son pocos los que han logrado quedarse y el resto han logrado seguir más cursos de posgrado, encontrar algún postdoctorado tal vez o algún trabajo fijo afuera, porque es un recurso humano muy bueno, o sea, aquí en el Ecuador es un recurso humano bastante bueno, pero la gran mayoría se pierde afuera. Un punto importante sobre la inversión en ciencia y tecnología son los beneficios que esto tiene para el desarrollo de la economía de las sociedades. En el contexto de la bioinformática han habido muchos ejemplos de proyectos exitosos que han ayudado al desarrollo de los países que han invertido en esto. Por ejemplo, desde los años 90 en Sudáfrica se ha invertido en proyectos como el Instituto Nacional de Bioinformática de Sudáfrica, que ha ayudado a promover muchos proyectos para el beneficio de este país y del continente africano, especialmente sobre medicina y enfermedades tropicales, que son un problema muy grave en esta región. Por otra parte, los esfuerzos hechos en Brasil para el desarrollo de la bioinformática han contribuido a mejorar la agricultura, medicina y otras problemáticas de este país. Considerando los ejemplos mencionados, ¿conoces sobre algún proyecto similar en el Ecuador en el que el uso de la bioinformática ha traído consecuencias positivas a nivel económico y social? Que yo conozca algún proyecto específico, todavía no. O sea, cosas que están en desarrollo que me parece que tienen bastantes buenas perspectivas, yo creo que sí. O sea, todo el tema de análisis que se está haciendo de microbiomas en diferentes condiciones, ya sea tanto en humanos como en el contexto agrícola, que están buscando ciertos cambios específicos, ¿no? En la parte agrícola, por ejemplo, desarrollo de bioformulados que ayuden al crecimiento de plantas desde una perspectiva orgánica, es una tendencia mundial en este momento, ¿sí? Y aquí la aplicación definitivamente podría
tener una consecuencia importante en el cambio de las economías agrícolas, sobre todo por el valor agregado que se tiene de los productos orgánicos, ¿no es cierto? Y ese es el potencial que tenemos nosotros. Nuestra constitución prohíbe los transgénicos y ese es un arma de doble filo porque nos saca el aire, nos afecta bastantísimo a los biotecnólogos, nos hace morir de iras. Pero por otro lado nos da esa salvedad de que se podría invertir bastante en lo que es orgánico, aunque yo no creo en ese concepto, o sea, me parece un concepto que no va de la mano mucho con la parte científica, pero económicamente es rentable. Entonces, si es que nosotros podemos enfocarnos en que son cultivos orgánicos, inclusive con ese tema de que somos un país libre de transgénicos, podríamos darle un valor agregado a nuestros productos agrícolas tremendo, si es que realmente nosotros lo aprovecháramos, ¿no? Entonces, todos estos estudios que tratan de resolver cuáles son los microorganismos que ayudan al crecimiento, desarrollo, productividad de las plantas y que podrían considerarse como orgánicos, podría dar luces y podría ayudarnos al desarrollo de este tipo de cultivos y darnos una ventaja, ¿no es cierto?, por sobre nuestros vecinos, porque aunque produzcan más barato, a la final este tipo de productos orgánicos son más caros en el mercado internacional. Y si es que nosotros podemos dar un enfoque a la agricultura de ese tipo, pues sí podría realmente dar un vuelco. ¿Y qué estrategias crees que se podrían usar para convencer al gobierno de dar más dinero para el uso de proyectos de investigación en el país y en particular en el tema de la bioinformática? O sea, yo la única solución viable que le veo es que haya más científicos en política. Hay una contraposición ahí entre la política y la ciencia y a la mayoría de científicos no, o sea, no nos nacería meternos en política, se nos haría complicado y nos sentiríamos un poco incómodos de cierta forma, pero no hay otra opción. O sea, si es que no hay gente que sabe de ciencia tomando las decisiones, a una persona que no sabe ciencia no le vas a convencer nunca. Esa es la única solución que se me ocurre. Un punto importantísimo que pienso que mencionaste fue de la percepción pública, especialmente en estas áreas específicamente en la biotecnología, la parte de transgénicos. ¿Tú cuál es tu percepción en cuanto a cómo las personas ven a la bioinformática? ¿Es similar, digamos, este miedo que se tiene a los transgénicos que a la bioinformática? Yo creo que la bioinformática no está satanizada todavía. Espero que nunca esté porque es un término también que no se usa comúnmente. Entonces, claro, no se entiende qué es para el común de las personas, pero tampoco está satanizado, entonces no creo que lo vean como algo malo en este momento y no creo que va a pasar tampoco. Yo creo que lo van a ver como algo científico y normalmente nosotros vemos algo que esa percepción del común de la gente es que la ciencia por lo general es buena, ¿no? Digamos, la percepción general. Y ese término yo veo que la percepción es desde ese punto de vista científico, ¿no? Entonces creo que lo ve bien la mayoría de gente. Además de las investigaciones con una aplicación inmediata, hay muchos científicos que realizan investigación básica para comprender el funcionamiento de organismos vivos y otros proyectos similares. ¿Cuál piensas tú que son los límites de la bioinformática? ¿Puede un biólogo computacional hacer ciencia básica? Irnos a la parte básica utilizando bioinformática. Es posible, o sea, yo creo que se intenta, ¿no es cierto?, con todos los modelamientos de nuevo que tratan de entender cómo se pliegan, por ejemplo, proteínas sin saber nada previamente, únicamente las características físico-químicas de los aminoácidos. Todo eso tiene que ver con ciencia básica más que aplicada. Entonces, definitivamente tiene aplicaciones y son aplicaciones importantes que toman, claro, un tiempo de desarrollo largo, pero que a la final, si es que no se hacen, nos quedamos estancados. ¿Qué tanto crees que los científicos ecuatorianos deberían involucrarse más en ciencia básica en lugar de aplicaciones particulares? A mí me da la impresión que la mayoría de gente que hace ciencia en el país se dedica un poco más a la parte básica que a la aplicada, porque uno se pone a ver un poco los resultados de la labor científica y ve pocas patentes, pocos registros de propiedad intelectual. Entonces no están saliendo aplicaciones, ¿no? Entonces yo creo que la gran mayoría está más volcada a la parte básica. Con respecto a la relación entre la academia e industrias para la realización de proyectos que usen bioinformática, un ejemplo exitoso ha sido el Dutch Tech Center for Life Science en Holanda, creado en 2013, con el objetivo de juntar la academia con las industrias de biotecnología, farmacéutica y otro tipo, para obtener productos innovadores y de mejor calidad. Gracias a esta iniciativa se han consolidado muchos proyectos de mejoramiento vegetal y animal, biocombustibles, descubrimiento de fármacos, medicina personalizada y otros, en los que la bioinformática ha jugado un rol clave. ¿Conoces si en el Ecuador ha habido o hay algún proyecto promovido por la academia y la industria en el que se use bioinformática?
Yo no conozco de ninguno. En general, que compaginen la academia y la industria aquí en el país es difícil, porque nuestra industria busca resultados a corto plazo, rara vez a mediano plazo y creo que nunca a largo plazo. Entonces, es difícil que haya una inversión en ciencia. Existen unas pocas, pero a nivel informático no conozco ninguno. Considerando que el gobierno tiene una gran disponibilidad de dinero debido a los impuestos, siempre se agradece que exista un gasto público disponible para la ciencia. Sin embargo, esto de alguna manera crea una dependencia económica de la comunidad al gobierno local. En el 2017 se reportó un artículo en Nature en el que se mencionaba que varios países de Latinoamérica sufrían de cortes de presupuesto por parte del Estado para la ciencia, y varios estudiantes de programas de doctorado tuvieron que poner una pausa a sus proyectos de investigación. Esto me hace pensar, ¿no es importante que la comunidad científica tenga cierto grado de independencia en cuanto a la obtención de sus recursos financieros para el manejo de proyectos de investigación y programas de posgrado? ¿Cuál crees que sería una forma adecuada para que la comunidad científica obtenga sus recursos de una manera más estable y deje de parar sus proyectos por cortes de presupuesto del Estado? Pero ahí tal vez viene un poco lo que son fondos internacionales y la accesibilidad que existe a ellos. Y definitivamente hay fondos para países en desarrollo. Entonces, el Ecuador como que estábamos fluctuando, ¿no? Entre los países que necesitan fondos y un momento en que parecía que éramos un país ya prácticamente desarrollado con una economía bastante solvente, pero todo era un espejismo, ¿verdad? Y ese espejismo nos sacó de esa lista de países que realmente necesitaban fondos. Entonces muchos fondos internacionales se volvieron un poco ya inaccesibles para el Ecuador, pero necesitamos volver a acceder a ellos. Si es que no hay tiempo para preparar una propuesta, ¿no es cierto? Una propuesta para acceder a esos fondos de calidad que logre competir con propuestas internacionales, pues no lo vamos a lograr. Y esa es la única forma en que las universidades podrían ahorrarse bastante dinero. En otros países se manejan overheads, ¿no es cierto? Si yo gano un proyecto, un 30-40% del dinero que entra de ese proyecto externo es para la universidad. Pues la universidad realmente no gasta en sus investigadores, sino más bien lucra de sus investigadores. Entra dinero por tener investigadores. Entonces aquí uno de los problemas es que se le ve al investigador no como una inversión, sino como un gasto. Entonces empezamos a verla como una inversión y que si es que al investigador le das tiempo y te estás contratando a una persona que le estás pagando un sueldo alto para que, no le estás pagando para que esté llenando formatos todo el día, le estás pagando para que genere algo para la universidad. Y eso es lo que la mayoría de universidades no lo ven así. Entonces esos fondos internacionales no se logran básicamente porque la mayoría de investigadores no tienen tiempo para generar una propuesta de calidad, pero si es que lo tuvieran, posiblemente se lograría, ¿no? Y tuviéramos otro esquema completamente en las universidades y generaríamos mucho más ciencia y no nos dedicaríamos a las universidades como una extensión del colegio. Además de las colaboraciones internas, hemos visto que otro aspecto importante para potenciar la bioinformática en algunos países han sido las colaboraciones con instituciones internacionales, como tú mencionabas, que permite realizar transferencia de tecnología y conocimiento, así como el entrenamiento de investigadores en el área. Por ejemplo, en Sudáfrica se han hecho alianzas con instituciones como EMBO de Europa o el NIH de Estados Unidos para realizar talleres, congresos y otros eventos que han contribuido con el desarrollo de la bioinformática en este país. Esto ha permitido que en Sudáfrica se promueva esta área de investigación, que hoy en día es uno de los líderes de bioinformática en África y en el mundo. ¿Conoces sobre alguna alianza estratégica que se haya hecho entre grupos locales e instituciones internacionales para potenciar la bioinformática en el país? Te puedo hablar a nivel personal, trabajamos con la Universidad Estatal de Oklahoma y ahí trabajamos con algunos profesores, ¿no? En análisis de datos también bioinformáticos. Funcionado bastante bien, tenemos bastantes estudiantes que han podido ir a hacer tesis allá y están empezando también a hacer sus maestrías en temas relacionados con la informática. Y claro, salen cosas bastante interesantes. Los estudiantes de aquí van muy motivados y tienen como que ese plus, esas ganas de hacer algo diferente, ¿no? Saliendo de este esquema y encontrarse con un esquema que les permite realmente desarrollar. Es como que estás yendo dentro de una, tienes un gato salvaje enjaulado y el rato que le abres aprovecha todo lo que puede, ¿no? Entonces aquí tienes esos estudiantes que tienen muchas ganas de hacer cosas y se ven en un medio en el que no les deja progresar y el momento que entra en un medio en que sí, la gran mayoría lo aprovecha al máximo y les va bastante bien. Entonces existe el proyecto Cabana, que es un proyecto igual iniciado y bueno, y desarrollado por el MBL. Entonces, la intención es desarrollar las capacidades bioinformáticas aquí en Sudamérica
ellos tienen muchas oportunidades realmente de capacitación y también de generar cosas en los países. Yo podría proponer un proyecto y buscar apoyo en los países europeos y lograr que haya esa interacción y lograr que venga un profesor, que dé charlas, que dé cursos y no solo eso, sino que me ayuden en el análisis de mis datos y yo aprender al mismo tiempo. Pero a manera personal, lo digo, o sea, me daba muchas ganas de aplicar este tipo de oportunidades por el momento en que veía disponibilidad de tiempo, decía, voy a quedar mal. O sea, yo quiero hacerlo, pero si me comprometo y luego no cumplo con nada de lo que me comprometí porque no tuve tiempo de hacerlo, y si es que logro sacar alguno de esos fondos, luego gestionarlo aquí, va a ser imposible. Entonces, no te atreves a hacerlo, no te atreves a hacerlo porque sabes que vas a quedar mal. Pero hay oportunidades, o sea, existen, pero nuestro sistema no nos permiten aprovecharlo. Hemos notado que en algunos países existen organizaciones o sociedades de bioinformática. Por ejemplo, en Perú se tiene la Sociedad Peruana de Bioinformática, en Argentina existe la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional, en Colombia la Sociedad Colombiana de Bioinformática, y en otros países hay organizaciones similares que promueven la realización de proyectos, oportunidades de entrenamiento y actividades para desarrollar la bioinformática en sus países. La Asociación Brasileña de Bioinformática y Biología Computacional junto al RCG Brasil, por ejemplo, realizan una competencia a nivel país de biología computacional en donde se dan incentivos para que los participantes se inscriban en un grupo y resuelvan un problema relacionado a bioinformática. Los ganadores son premiados con dinero y oportunidades de desarrollo profesional. Este tipo de actividades no están directamente ligadas a la publicación de papers, como normalmente ocurre en la vida laboral de un científico, pero son de gran importancia para mantener a la comunidad de bioinformática unida y ayuda de alguna manera a crear un puente entre los profesionales con conocimientos técnicos avanzados y los estudiantes que aspiran a ser como sus profesores de la universidad o como grandes empresarios de tecnología. ¿Sabes si en Ecuador ha habido o existe alguna organización para promover la bioinformática en la comunidad en general? Hizo un intento, ¿no? Bueno, y se formó la red ecuatoriana de bioinformática, que era una red de la red. Entonces, esta Redin, que es la red de bioinformática, sí logró aglomerar a un poco más de 50 científicos que les interesaba. O sea, la mayoría les interesaba o querían aprender algo de informática o querían contactar con alguien que sepa utilizar programas informáticos. Y tuvo una duración de unos 2, 3 años en actividad, pero fue difícil encontrar a alguien que se haga cargo, porque hacerse cargo de este tipo de redes conlleva bastante tiempo y esfuerzo, ¿no? Y la mayoría de investigadores que podrían haberse hecho cargo, pues se encontraban con su tiempo copado básicamente y fue difícil continuar, pero se formó, existió, hay un registro de participantes y sería importante darle seguimiento en algún momento y ojalá encontrar a la persona que logre hacerse cargo de eso. El Global Innovation Index de la WIPO, por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hace una medición del nivel de innovación de cada país. Lastimosamente, Latinoamérica no es de las regiones más innovadoras en el mundo de acuerdo a este índice. Aún así, siempre hay países destacados como México, Chile, Brasil y Argentina. Ecuador es un país pequeño, pero esto no debería ser un impedimento para lograr este tipo de alcances, digámoslo así, ya que hay muchos ejemplos de países pequeños como Suiza en los que hay mucha innovación. Para este año, Suiza estuvo en el primer puesto del ranking de la WIPO en la escala del Global Innovation Index. Sin embargo, Ecuador posee el puesto 99 en esta escala y tiene una población de casi el doble. Ahora, claro que comparar dos países únicamente usando el tamaño de la población es una subestimación completa de la importancia de otros factores dentro del desarrollo y la economía del país, pero da mucho que pensar sobre qué podríamos hacer nosotros para llegar a tener un impacto similar en métricas internacionales. Por ejemplo, para tener una idea de cómo en nuestra región esto no es imposible, para el 2017 se estimó que había en Argentina un aproximado de 200 empresas de biotecnología valoradas en $2 billones en áreas como salud humana, salud animal, procesamiento de alimentos y agricultura. Y esto es aquí en Latinoamérica. En ese contexto, ¿cuál es el rol del biólogo computacional fuera de la ciencia? ¿Qué tan necesario o importante es que un científico empiece proyectos de emprendimiento en Ecuador? Es súper importante y creo que se le está dando un poquito de realce en los últimos años. Hubo una iniciativa que se llama Innovacit, que eran fondos de capital de riesgo, que son muy difíciles de encontrar aquí. Tal vez internacionalmente se podría buscar un poco más, pero aquí en el país es difícil. Nosotros participamos de forma privada y ganamos un proyecto y estamos ya avanzando en ese proyecto. No tiene que ver mucho con informática más allá de diseño de primers, porque se utilizan sondas, un tipo de molecular. Pero claro, las aplicaciones informáticas dentro de lo que son proyectos que pueden aplicarse a la industria, a la vida diaria, son muy amplias y es importante que también se apliquen aquí en el país. Entonces, esperemos
que estos proyectos que ganaron Innovacid este año, no sé cuántos biotecnológicos habrá, sé que 2 por lo menos, de un total de 12 ganadores que hubo, puede haber por ahí un par más, pero ojalá que tengan éxito y que esto ayude a que se fomente este tipo de iniciativas, ¿no? Que exista más capital de riesgo que se invierta en proyectos que están en etapa de idea. Listo. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas sobre aspectos técnicos. Entonces, en ese aspecto, un aspecto fundamental para realizar investigación en bioinformática es la infraestructura necesaria para realizar los cálculos, simulaciones y análisis pertinentes, incluyendo clústeres de computación, unidades de cómputo de alto rendimiento y otros. Desde tu perspectiva, ¿en el Ecuador existe la infraestructura de equipos de cómputo de alto rendimiento para realizar proyectos en bioinformática? Existen clústeres de alto rendimiento, existe uno bastante grande en Yachay, existe otros un poco más pequeños en la Universidad de las Fuerzas Armadas, existe en la San Francisco, existe un clúster de CEDIA. Yo he trabajado en el de CEDIA, en el de Yachay y en el de la Universidad de las Fuerzas Armadas, y realmente la clave, más allá del tipo de infraestructura, es que haya soporte, porque en el de Yachay hubo soporte un tiempo, funcionó, en el de CEDIA ha habido soporte todo el tiempo y ha funcionado bastante bien, y eso que es un clúster mucho más pequeño que el que tiene la Universidad de las Fuerzas Armadas, pero en la universidad no se contrató a una persona específica para eso. Entonces, una inversión tan fuerte sin que haya una persona dedicada a eso, pues a la final no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, la infraestructura existe, lamentablemente eso va a ser obsoleto en pocos años, y si es que no se lo ha aprovechado bien, pues inversión perdida. ¿Y piensas que es necesario un proceso de entrenamiento de los investigadores del país en manejo de plataformas de alto rendimiento, programación paralela y otras estrategias que permitan aprovechar al máximo esta infraestructura que sí tenemos? Sí, o sea, hay que buscar a la gente que quiera aprender, porque eso también es algo a veces difícil, que la gente quiera aprender, o sea, puede haber las oportunidades y no hay quien quiera. Entonces, sí, también tendría que incluirse a los estudiantes que normalmente son los que todavía tienen un poco más de incentivos para aprender y que se les dé las oportunidades de que se abran posiciones para ellos también, pues, porque ese es un problema que los estudiantes tienen muchas ganas, aprenden, muchas veces aprenden más que los profesores, llegan a saber muchísimo, pero luego se encuentran en un medio en el que no les da ninguna oportunidad. Un punto interesante es que en algunos países como Estados Unidos, Jordán, Sudáfrica y otros, en los programas de pregrado y posgrado de ciencias de la computación se imparten cursos sobre bioinformática, lo que ayuda a que personas de esta rama de las ciencias se acerquen a la biología, lo que no ocurre en nuestro país. Esto no es conveniente debido a que si se desea desarrollar un software de bioinformática, se requieren personas que tengan experiencia en programación y desarrollo de aplicaciones informáticas. Un caso interesante sobre el trabajo conjunto entre informáticos y personas del área de biología es la base de datos String, que recopila la información de muchas bases de datos biológicas para obtener redes de interacción proteína-proteína. Ese trabajo no pudo ser posible solo con el trabajo de personas del área de biología. Requirió mucho trabajo de desarrolladores web y gente con entrenamiento formal en computación. Considerando esto, ¿piensas que en el Ecuador estamos preparados para crear software en bioinformática? Yo creo que sí. La ventaja del desarrollo de software es que una persona que está motivada lo hace. Entonces, hay muchas herramientas libres disponibles que una persona que quiera las puede aprender. Nosotros tenemos ahorita una tesis con la Universidad Estatal de Oklahoma y el chico que está ahí trabajando está desarrollando software, está desarrollando simuladores de secuencias Oxford Nano porque no había disponibles. Entonces, lo está haciendo y lo está haciendo bastante bien. Ya tiene su primer programa ahí colgado en GitHub. Entonces, definitivamente se puede hacer. Definitivamente puede hacer yo diría que los que lo van a hacer son los estudiantes motivados. Puedes encontrar profesores motivados, pero no vas a encontrar, o profesores con tiempo, pero no vas a encontrar un profesor motivado y con tiempo, porque está motivado y está ocupando su tiempo en otra cosa. Actualmente estamos en la era de los grandes datos. Esto se aplica también a la biología, puesto que cada día existen más datos que se obtienen de un sinnúmero de proyectos. Y hay mucha información en base de datos de todo el mundo que podría ser utilizada por los científicos ecuatorianos. Tomándose en cuenta, ¿qué tan necesario piensas que es obtener nueva información o recopilar nuestros propios datos? Por ponerlo de otra manera, digamos que secuenciamos todos los genomas de las especies ecuatorianas. ¿Cuál es el objetivo de generar tantos datos? Bueno, todos estos datos, tal vez en este momento muchas cosas no le vemos la utilidad, ¿no? Pero poco a poco van a ir surgiendo y hay muchas cosas que sí podemos encontrar la utilidad desde ahora. Por ejemplo, a nosotros nos sirve muchísimo tener las secuencias o los genomas completos de plantas para poder hacer mejoramiento genético. Entonces, ese es un punto bastante necesario aquí en el país. Casi no se hace mejoramiento genético de plantas, casi no tenemos variedad, tenemos poquísimos registros.
Y el mejoramiento genético tradicional es complicado, largo. Mejoramiento genético utilizando ya marcadores moleculares, pues puede simplificar un poco y ayudar. Y si es que no tenemos esos datos de nuestras propias plantas, o sea, no podemos meternos en el área de mejoramiento molecular, tenemos que quedarnos en el breeding tradicional. Entonces es necesario y muchas cosas más que tal vez vamos a ir viendo ya con el tiempo, ¿no? Que necesitábamos tener nuestros propios datos. Ahora vamos a entrar a la sección de educación. Hoy en día existe mucha presión para los científicos por publicar la mayor cantidad de investigaciones que sea posible. Existen muchos artículos con diferentes estándares y métricas de calidad. En ese contexto, ¿piensas que es deseable tener un nivel de producción mayor en informática? ¿Sería preferible publicar más artículos o enfocar los esfuerzos en pocos artículos de calidad que contribuyan con la solución de problemáticas que hay en el Ecuador? Bueno, aquí yo pienso que siempre es más importante la calidad por sobre la cantidad, pero suele haber un problema y es que muchos de los proyectos no tienen continuidad. Entonces empieza un proyecto, se sacan datos y nos vemos en una situación en la que no podemos eh, seguir con la misma idea y tenemos que publicar lo que tenemos para que salga a la luz y esté disponible. Entonces, generalmente pasa eso, ¿no? Que tenemos que publicar cosas más cortas en detrimento algunas veces de calidad, pero teniendo en cuenta que es importante que la información sea publicada. Es interesante cómo hay áreas modernas de la biología que han tenido influencias de otras ramas de ingeniería o de ciencia, como la biología de sistemas, en donde se analizan los genes como un circuito y con ecuaciones diferenciales, o como la biología de redes, en donde se utilizan grafos para entender las conexiones entre conceptos o mediciones, por ejemplo. Este tipo de innovación cognitiva ocurre mucho en lugares donde las brechas entre las ramas científicas y tecnológicas no son muy grandes. ¿Cómo piensas que se puede fomentar más la interdisciplinaridad en la biología? Dicho de otra forma, ¿cómo nos hacemos más amigos de los matemáticos, los físicos, los químicos o los ingenieros? Bueno, yo tuve una experiencia con los chicos del proyecto AIEM, en el que eh, esta competencia obliga un poco a que exista interdisciplinariedad en los grupos. Mientras más interdisciplinario es el grupo, pues más puntos se gana dentro de la competencia. Por lo que se fomenta, ¿no? A que haya personas que saben de todo un poco. Entonces se forman unas interacciones bastante interesantes entre los estudiantes de una carrera y otra carrera que al final todos terminan aprendiendo un poco más. Eh, También es importante eh, desde un punto de vista académico fomentar ciertas materias, ciertas asignaturas en las que confluyan estos conocimientos, como la biología sintética, que se ha planteado, existe la nueva malla de biotecnología de la ESPE, en la que se ven muchos conocimientos matemáticos de modelamiento dentro de un contexto biológico, que es algo que normalmente no lo hacíamos en el pasado. Y esa visión hacia el futuro con la capacidad que tenemos ya de modelamiento computacional y los avances tecnológicos que permiten estas predicciones para ahorrarnos bastante tiempo y recursos ya en el laboratorio, es bastante importante implementarlos ya dentro de el desarrollo académico de los estudiantes. Un estudio mencionaba que la ciencia de datos empezó a ser utilizada en ramas como física y química desde hace varias décadas, y aunque ha llegado a la biología durante este siglo, es el área a la que más se ha demorado en llegar. En la publicación se mencionaba que una de las posibles causas es que los biólogos no seamos muy matemáticos, en el sentido de que no sea muy frecuente el uso de métodos matemáticos complejos en los estudios. Un gran ejemplo que recalca la importancia de la matemática en la biología es el concurso de IGEM, ¿no es cierto?, que ya mencionaste, organizado por el MIT, y postulan proyectos en donde el modelado matemático es parte importante del proyecto. Por ejemplo, el Imperial College hace unos años participó con un proyecto llamado Equilibrium, en donde hicieron ingeniería de un circuito genético usando modelado. De igual manera hay laboratorios famosos en el mundo como el del Dr. Rob Phillips, quien se dedica a hacer física biológica y hace uso extensivo del modelado matemático de genes y sistemas.
En ese contexto, ¿cómo ves la relación entre la biología y la matemática? Quizá a los biólogos nos gusta más la matemática ahora, después del auge de las ómicas, en donde es importantísimo utilizar métodos matemáticos para manejar la grandísima cantidad de datos que hay. Creo que sí nos estamos dando cuenta de que son importantes las matemáticas dentro de la biología. Nos permiten hacer varias aproximaciones antes de llegar al laboratorio y esto nos ayuda a disminuir un poco los recursos que necesitamos ya en lo que es la experimentación. Y en un país como el nuestro, donde los recursos son mínimos, es importante fomentar el análisis previo, ¿no es cierto? El análisis matemático, el análisis bioinformático antes de meternos al laboratorio para poder plantear un diseño experimental adecuado para responder nuestras preguntas. Entonces, creo que sí, poco a poco vemos que a los biólogos les interesa un poco más las matemáticas. Dentro de lo que es bioinformática, normalmente lo que vemos es que las personas que desarrollan software han sido formadas en el área informática o matemática y han aprendido algo de biología, pero es difícil ver a una persona que ha tenido formación en biología y que le ha tocado aprender la parte de desarrollo de software. Existen y son personas definitivamente muy apreciadas dentro del mundo laboral, porque si es que se tiene ese conocimiento de ambos mundos, se vuelve imprescindible en ciertos campos. Entonces es importante que los estudiantes se vayan dando cuenta de estas realidades, que hemos cambiado ya nuestros paradigmas y que ahora es muy importante poder aplicar las matemáticas dentro de las ciencias biológicas. La programación también es un tema fundamental que deberían aprender todos los estudiantes desde los niveles primarios, porque vemos que está inmiscuida en todos los aspectos de nuestra vida. ¿En cuánto tiempo crees que en Ecuador lleguemos a tener ese nivel de integración entre la matemática y la biología? Creo que va a tener que ser pronto. Tal vez una de las carreras que ha tomado la posta en esta integración es la biotecnología. Y cuando yo estudiaba biotecnología veíamos temas o asignaturas desde un punto de vista matemático, pero nunca veíamos las aplicaciones biológicas de estas materias. Ahora, con la intención de crear la materia de biología sintética, necesariamente vamos a tener que integrarlo, ¿no es cierto?, en esta materia. Tenemos ahí un poco un problema, ¿no es cierto?, con los recortes presupuestarios y todas las necesidades que se han generado en las universidades. Es difícil tener a un profesional formado en el área de biología sintética. Entonces, va a existir la materia, pero ¿quién la va a dictar? Entonces, como se están dando las cosas, como se está desarrollando un poco la situación, me da la impresión de que la persona que va a dictar esa materia voy a ser yo, que no he tenido una formación matemática, no he tenido una formación en modelamiento. Pero de todas formas, creo que ya es responsabilidad de todos aprender y vamos a tal vez a tener un poco de problemas al principio y avanzar a tropezones y aprender en el curso en el transcurso de la asignatura, pero semestre a semestre seguramente va a ser posible aprender un poco más y fortalecer esa materia y también dar a los estudiantes las herramientas que necesitan para enfrentarse al nuevo mundo laboral. Hay varios casos en donde impulsar la educación en bioinformática ha tenido grandes beneficios para la economía de un país, y estos esfuerzos no son nada breves, sino en periodos largos de tiempo. Tampoco son poco planeados estos esfuerzos. Hay varias industrias dependientes de la bioinformática, como la biotecnología tradicional y la biomedicina, debido a la enorme cantidad de información que se publica. Por ejemplo, en India, desde 1980 se han impulsado programas de desarrollo profesional y educación en bioinformática, pero también a los biólogos se les educa en áreas estrechamente relacionadas como tecnologías de la información y matemáticas. Esto ha logrado que empresas cuenten con el capital humano necesario para empezar proyectos realmente interdisciplinarios. Por ejemplo, la empresa Tata Consulting Services se dedica a usar modelos matemáticos, inteligencia artificial y Big Data para brindar servicios a empresas farmacéuticas y agrícolas, y ha tenido algunos reconocimientos por su trabajo. El doctor Vidyasagar, vicepresidente de Tata Consulting Services y experto en teoría de control, una rama de matemática,
En una entrevista del 2007 cuenta que aunque la academia en India no crea científicos realmente indisciplinarios, al menos les da los conocimientos necesarios para que cuando se junten en un campo de ambiente de trabajo puedan entenderse con otros profesionales. Si juntas a un matemático y un biólogo, pueden juntos diseñar algún algoritmo de análisis de datos biológicos, por ejemplo. La interdisciplinariedad se hace al momento de trabajar, hasta donde la educación de los científicos que se juntan les permita, claro. Así es como Tata Consulting Services ha ido forjando su camino hacia la bioinformática, juntando científicos altamente preparados y dejándoles innovar. ¿Cómo crees que estamos en el país respecto a la formación académica en bioinformática? ¿Tenemos alguna organización que empuje proyectos parecidos a los que hace Tata Consulting Services? Bueno, en general aquí en el país, proyectos de desarrollo bioinformático que tengan una visión de negocio, no los conozco. Hay proyectos de investigación que han buscado establecer una línea base para el desarrollo bioinformático en el país. Yo participé uno con CEDIA, en el que se buscaba tener plataformas de secuenciación masiva paralela aquí en el país para poder generar y analizar nuestros propios datos. Conozco que ya hay por lo menos una empresa que está dando servicios de secuenciación masiva paralela, lo cual es una buena noticia porque vamos a solventar el problema que nos generó el contrato marco de recursos genéticos. Y también hay universidades que dan el servicio de secuenciación Sanger, entonces cada vez estamos logrando capacidades mayores para secuenciación. Dentro de lo que es análisis, sabemos que hay profesionales formados en muy buenas universidades con una visión bastante amplia de lo que es bioinformática. Lamentablemente muchos de estos profesionales no han encontrado oportunidades laborales aquí en el país y han tenido que buscar nuevamente oportunidades de afuera donde son apreciados definitivamente. Entonces tenemos que fomentar un poco el hecho de que haya más fuentes laborales para personas que se han formado al más alto nivel, porque esas personas van a ser las que van a ayudarnos a cambiar nuestra visión de negocios en cuanto a lo que es bioinformática y a generar este tipo de proyectos que son bastante rentables y tienen una visión a futuro bastante importante. Un artículo publicado por la International Society for Computational Biology establece que la educación en bioinformática y biología computacional no tiene un tronco común de conocimiento que sea consistente entre instituciones educativas a nivel mundial, por lo que ellos proponen varios perfiles que podría tener un bioinformático, que puede ser un usuario, científico o desarrollador de software. Para cada rol se proponen diferentes objetivos de educación. Desde tu punto de vista, ¿crees que la falta de estandarización de las mallas de biología computacional tiene algo que ver con la falta de oferta de cursos relacionados a la biología computacional en las universidades ecuatorianas? Sí, creo que es importante la estandarización de las mallas, sobre todo tener unos contenidos mínimos que sean consistentes. De esa forma el mercado laboral va a entender qué es lo que hace un biólogo computacional, qué es lo que hace un bioinformático y se va a hacer evidente la necesidad de estos profesionales. Aquí en el país también es importante que se estandaricen las mallas de biotecnología para que todas ellas tengan contenidos mínimos similares en la materia de bioinformática. No sé si hay otra carrera que dé la materia de bioinformática, pero sería importante que esta se extienda a todas las materias de las ciencias biológicas, porque nos vamos dando cuenta que el análisis bioinformático se va haciendo indispensable en cada una de estas ramas. Por lo tanto, es importante que los estudiantes tengan una formación por lo menos básica en bioinformática para poder analizar adecuadamente sus datos. ¿Crees que es necesario abrir programas de posgrado en bioinformática en el país para desarrollar esta área de investigación? Hace algún tiempo escuché que había la intención de formar una maestría en quimio bioinformática entre la UDLA y la UTPL. No sé en qué quedó esa intención, pero desde mi punto de vista es importante empezar a formar a estudiantes a nivel de posgrado en el área bioinformática. Estoy seguro de que esos mercados se van a abrir poco a poco, porque lo hemos visto a nivel mundial. Año tras año la necesidad de personas con formación bioinformática va creciendo
Y aunque nosotros vamos un poco rezagados, esas necesidades se van a ver reflejadas en el futuro. Ya, entonces, en la parte de las conclusiones, pensamos que es súper importante destacar las conclusiones principales de 3 puntos importantes de la entrevista, ¿no es cierto? Primero, la interdisciplinariedad. Nos habías contado que básicamente los estudiantes motivados sí pueden lograr que el área de bioinformática y biología computacional se desarrolle, debido a que aunque hay profesores motivados, ellos no tienen mucho tiempo. A veces los estudiantes sí tienen mucho tiempo y están súper motivados, ¿verdad? Otro punto es que la interdisciplinariedad no es muy alta debido a que la mayoría de bioinformáticos en el país tienen una mayor formación en biología que en otras ramas. Entonces esa conexión tal vez se llegaría si es que la gente de biología empieza a aprender más de otras ramas o al revés, ¿no? También que Así. debemos encontrar una forma de conservar a los ecuatorianos con conocimientos diversos que saben cómo implementar este tipo de proyectos interdisciplinarios en el país, dándoles, por ejemplo, oportunidades de trabajo o seguridad laboral. Ahora, en cuanto a la coordinación del sector público y privado con la comunidad científica, nos habías comentado que es de alta importancia que los profesionales tengan tiempo para planificar proyectos de investigación, los profesores, los investigadores de las instituciones, sobre todo las instituciones públicas, y ya que con tiempo sí pueden ellos dedicarse a hacer ciencia de alto impacto. Se lograría si es que se les quitara tareas burocráticas de su trabajo, para que ellos puedan concentrarse mejor para hacer su ciencia. Y en cuanto a la matemática en la biología, bueno, es súper chévere resaltar que en la ESPE se está haciendo este esfuerzo para romper la brecha entre estas dos ramas, la biología y la matemática, con el nuevo curso que está abriendo de biología sintética. Otro punto importante sería el de la comunicación, como mencionó Francisco en el último punto, que es que muchas de las empresas no conocen que necesitan los perfiles de un bioinformático, por ejemplo, que les ayude mucho a optimizar sus procesos y a realizar investigación o a realizar otras cosas de mejor forma. Entonces, quizás un punto importante es la comunicación sobre la existencia de estos perfiles y de qué es la bioinformática y de qué implican este tipo de cosas, para lo que quizás este tipo de espacios que estamos tratando de generar pueden ser importantes. De acuerdo. Sí, Ah, yo creo que lo que están haciendo ustedes también desde su nicho como estudiantes es bastante importante, o sea, porque no muchos se lanzan a hacer cosas, ¿no? O sea, todos tenemos planes, pero son pocos los que los concretan, entonces, creo que es un avance importante que estén haciendo esto y que estén tratando de integrar a más gente a este esfuerzo, entonces les felicito también por eso. muchas gracias, Francisco. Para finalizar, quisiéramos preguntarte si nos puedes mencionar desde tu perspectiva, ¿qué otras ramas de la bioinformática tendría sentido desarrollar en el Ecuador a futuro? Aparte de, no sé, la genómica o la bioinformática estructural, ¿tiene sentido desarrollar otras áreas o enfocarlas mejor a, como mencionamos antes, como tú nos mencionaste tu experiencia en la parte vegetal, quizás al secuenciamiento de genomas vegetales para hacer mejoramiento vegetal, o no sé, tú ves otra área en la que en Ecuador tendría potencial? Bueno, aquí en el Ecuador yo creo que el principal potencial es la parte justo enfocada a lo que es mejoramiento de nuestras especies comestibles, ¿no es cierto?, de nuestros cultivos. Conservación también es súper importante. Sé que hay proyectos enfocados a la conservación para hacer barcoding de organismos. Entonces, digamos que las ventajas competitivas que podríamos tener como país, pues tenemos la parte agrícola y la parte de turismo que se ve alimentada fuertemente por la conservación, y la bioinformática puede tener una influencia fuerte en estas dos ramas. Por otro lado, la libertad de investigar en la rama que se considera apto, ¿no es cierto? Y en la que puede hacer su mejor trabajo, también es importante, ¿no? Entonces, claro que, digamos, fondos públicos deberían enfocarse en, en proyectos que puedan generar réditos al país a mediano o largo plazo, pero también dar la libertad a los investigadores de buscar fondos internacionales en los que puedan ellos desarrollar investigaciones más de su gusto, ¿no? Y que puedan hacerla de mejor manera. Y como comentario final, hemos visto que falta mucho por hacer respecto a la bioinformática en el país, a nivel institucional, académico, gubernamental y en otros aspectos. En tu opinión, ¿crees que en los próximos años podremos sobreponernos a estas limitaciones
y desarrollar la bioinformática en el Ecuador de forma que nos permita contribuir a la solución de algunas problemáticas actuales? Claro, ahorita nosotros siempre nos da la impresión de que estamos mal, ¿no es cierto? Porque vivimos la realidad. Y claro, estos últimos años nos han golpeado un poco fuerte a la academia, pero uno ve cómo era antes del desarrollo científico en el país y hemos avanzado, pues hemos avanzado y ya tenemos realmente personas que están haciendo ciencia de alto nivel, o sea, hay más personas, porque bueno, antes había uno que otro, ahora hay más personas haciendo ciencia en alto nivel y con colaboraciones internacionales importantes, y eso se ha hecho evidente en los últimos años. Entonces yo creo que, aunque parece que estamos mal, por lo menos estamos avanzando poco a poco hacia un mejor desarrollo de la ciencia. Entonces yo sí creo que va a mejorar, pero lo que quisiéramos es que mejore pronto, ¿no? Que no se tome 100 años para mejorar, sino que nos vayamos poniendo a la par de nuestros vecinos, por lo menos, pronto, en estos próximos 10 años. Y eso únicamente es posible si es que cambiamos nuestro esquema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos instituciones públicas de formación académica en las que se invierte mucho dinero. Hay que ver qué se está generando de ese dinero y dónde están los cuellos de botella y por qué la ciencia no está generando patentes, no está generando propiedad intelectual. ¿Dónde está el problema? Y yo la tengo, o sea, desde mi perspectiva la tengo clara que son los trámites burocráticos. O sea, hay tal cantidad de papeleo innecesario que eso ahoga a cualquier intención de generar algún producto derivado de investigación científica. Y eso es muy importante, ver que sí estamos avanzando y pues esperemos que sí podamos avanzar a un ritmo más rápido para poder desarrollar esto. Pues como parte del RSG Ecuador, te agradecemos mucho, Francisco, por tu tiempo y por habernos compartido tu conocimiento respecto a esto. Y muchas gracias y esperamos vernos pronto en otra oportunidad. Seguro, estamos en contacto y gracias también a ustedes.